Bona tarda. Avui a Revelo, aquí a Ràdio Cabrera de Mar, parlarem amb la Laura Rojo. Ella és farmacèutica, nutricionista, experta en emocions i especialista en digestiu. Coneixerem la seva història, com va deixar el seu treball de farmacèutica per dedicar-se al seu projecte de nutrició i emocions. Avui a Ràdio Cabrera de Mar, aquí a Revelo. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias por estar aquí, por visitarnos aquí en el programa Revelo. Y vamos a empezar como siempre hacemos. ¿Quién es Laura Rojo? Empezamos fuerte. Sí. Es una pregunta que siempre me planteo y es como, bueno, depende de qué queramos saber, ¿no? Laura, a nivel de formación, es una persona, pero yo siempre digo que eso no me define, ¿no? Como bien has dicho, al final yo estudié farmacia y después de estudiar farmacia me atreví con una segunda carrera con nutrición y porque ya no quiero más, si no te aseguro que me haría psicología seguramente. Pero bueno, al final llevo un tiempo también en esa parte con discordancia con la parte de educación, sanidad, etcétera, o cómo está hecho la parte del sistema. Pero yo siempre digo que Laura es mucho más y al final, pues bueno, Laura siempre es una chica que yo me defino como súper risueña, alegre, que le encanta empatizar mucho con las personas y es una persona súper atenta del resto. Siempre estoy pendiente de que todo lo que gira a mi alrededor funcione y que la gente esté a gusto. Entonces, creo que mi definición de quién es Laura iría mucho más por ahí, ¿no? De esa persona que al final mucha gente dice que le encanta tener en su vida cerquita, por lo que le aporto, y a mí eso es lo que al final cuando te vas a dormir te alegra el alma. Bueno, en cierta forma es también un poco, nosotros aquí siempre decimos en el programa que contamos historias y conocemos personas. Entonces, a mí me gusta también decir, lógicamente, cada una de las personas que viene aquí es también en cierta forma un personaje, y a mí me gusta conocer a la persona que trae el personaje. Entonces, lo primero, decías, estudié farmacia y después estudié una segunda carrera en nutrición, y después de un tiempo trabajando en la farmacia, tiempo tampoco mucho porque eres muy jovencita, sí. Entonces decides dejarlo, algo que imagino que a mucha gente y a muchas personas les sorprendería, porque quizás muchas personas dicen que tener un trabajo en el que estás fija, en el que es un trabajo que realmente podemos decir que no te faltaría trabajo, porque una farmacia siempre se necesita, decides dejarlo todo, emprender por tu cuenta y comenzar ese proyecto de nutrición, emociones, digestivo. ¿Qué te lleva a todo eso, Laura? En mi caso, al final, es una decisión que llevaba mucho tiempo masticando, como aquel que dice, por mi forma de ser, yo creo que también, pero es algo que choca mucho porque todo el mundo dice, jolín, farmacia, después de estudiar 5 años que has estudiado, más todo lo que viene después, y estar en una farmacia o incluso poder en un futuro formar tu farmacia, vivir cómodamente, sin preocuparte. Yo sé que no me falta trabajo, de hecho, me han llamado después sin yo buscarlo, por favor, necesito, por favor, ven una semana, por favor, tal, y es como, bueno, de momento no, porque quiero darme esta oportunidad, salvo favores puntuales o cosas, pero no quiero volverme a comprometer con un trabajo en una farmacia, porque a mí me desgastaba el dedicarme a lo que realmente me llena de dentro y me apasiona, que al final es mi proyecto, la parte de nutrición, acompañamiento y cocina, y me era inviable, porque al final soy una persona que siempre está muchas veces atenta de los demás, y en la farmacia me pasaba, ¿no? Que al final había que hacer algún favor, había que cubrir cualquier cosa, había que tal, y Laura era la que siempre estaba dispuesta, y aunque ya he aprendido mucho desde entonces, me costaba mucho decir que no en ese aspecto. Entonces al final siempre sentía que priorizaba todo menos lo que realmente me apetecía priorizar. Entonces para mí fue muy importante el decidirme y tomar esa decisión. Además justo coincidió con un momento personal muy heavy en mi vida, que ha sido un cambio 360 de vida completo, tanto personal como profesional. Tuvo que llegar así, por el motivo que sea, y me armé a dejarlo porque realmente no era mi sitio. Al final yo veía que ahí estaba muy limitada y que el sistema no me permitía trabajar de la manera que a mí me gustaba, aunque estuviese en contacto con pacientes, aunque cambiase muchas vidas o pudiese ayudar a mucha gente, pero sentía que ahí no era.
¿Y dónde es, Laura? Al final creo que esto nos va llevando a muchos caminos y donde a lo mejor yo pensé que era hace unos años, no es donde soy ni donde será mañana. Pero sobre todo es acompañando a gente desde un lugar mucho diferente. Porque al final yo escucho mucho a las personas, las acompaño, pero yo creo que es esa parte que hoy en día falta mucho, que tanto en sanidad, tanto en la farmacia, y eso que aún así en la farmacia podemos emplear mucho más tiempo que en el médico, por ejemplo, o cuando vamos a ver al centro de salud o al hospital a los doctores, que nos falta tiempo para escuchar a los pacientes. La gente lo que necesita hoy en día es sentirse escuchada y sobre todo ir un poco más allá, ¿no? Que al final simplemente yo me meto en el cuerpo y veo dónde está habiendo ese problema o me intereso. Yo creo que al final es muchas veces tener ese tiempo de interés en modificar a las personas. Pero te diría que lo que más me mueve, que siempre lo diré, o sea, soy una apasionada de la cocina y ya no es simplemente acompañar con la parte nutricional o emocional a que las personas mejoren en esos ámbitos, sino sobre todo que consigamos disfrutar de comer saludable. Para mí es como mi máxima en la vida. Y hablábamos, tu recorrido, tu trayectoria, esa parte pues más de sistema, de estudios de la farmacia, que lógicamente no es una carrera fácil, es una carrera bastante complicada. Sacas tu carrera, entras a trabajar, te formas como nutricionista, eres experta también en emociones, especialista en digestivo, todo muy enfocado hacia lo que tú dices, hacia todo lo que es la comida, la nutrición. Con todo eso que has ido estudiando y todas las cosas y todos los sitios en los que te sigues formando, ¿qué encontramos? ¿Qué ofrece Laura completamente diferente a lo que ofrece otro nutricionista u otra nutricionista? Bueno, al final, sobre todo en la parte de nutrición, estamos muy acostumbrados, como en la parte psicológica o en otros profesionales, en el que, como lo tenemos hecho, es que al final tú vas a una sesión y vuelves a agendar otra sesión a los 15 días, al mes, a las 3 semanas, pero para mí hay algo que falla ahí en muchos casos, porque habrá gente que solo encaje, pero en la mayoría de las personas con las que yo trabajo no encaja porque no somos seres en los cuales tú un día puedas sentir una cosa y decir, pues yo hoy me está pasando esto, lo llevo la semana que viene y entre medias no me pasa nada y lo puedo hablar la semana que viene. Eso hoy en día no es así, porque la gente al final transita cada día un estado emocional diferente, una situación diferente, un contexto diferente, y el darle la oportunidad también a la gente que sean ellos los que tengan un contacto más directo contigo, un acompañamiento en el cual, oye, yo no sé cuándo te voy a necesitar, a lo mejor necesito una sesión esta semana y no la semana que viene, que es cuando la tengo agendada, ¿no? Y sobre todo, yo voy a la consulta, yo le enseño o le acompaño en ese camino nutricional, emocional, pero luego hay que adecuarlo al contexto de cada persona. Entonces, si yo te doy un papel en el cual, aunque yo te enseñe, pero te surge una duda, te surge cualquier adaptación, oye, no he encontrado esto en el supermercado, oye, me encuentro de esta manera, de repente tengo episodios digestivos que hay que atacar. ¿Cómo modifico lo que me has planteado en el menú al final o en el plan nutricional? Si no hay una parte de acompañamiento entre medias, no hay adherencia y no se consigue que esa persona modifique lo que buscamos en consulta. Entonces mucha gente acaba abandonando este tipo de sesiones o terapia porque no se adecua a su vida. Al final, sobre todo, vivimos en un mundo también súper acelerado y yo digo que cada vez pauto más de procesados, ¿no? De buenos procesados, enseñar a la gente que obviamente la industria ha evolucionado, nos hemos ayudado de esa parte de evolución para tener platos más preparados o tener opciones mucho más rápidas a nuestra disposición. Y ojalá que yo te dijera, oye, me encantaría que cocinaras todos los días 3 horas, eso es inviable. Entonces, al final, creo que la diferencia de Laura es adaptarse mucho a la persona que tiene enfrente y, sobre todo, tenderle esa mano para que pueda yo evolucionar con ellos durante ese proceso. Y no solo sea, oye, vienes a verme durante 15 días y entre medias si te he visto no me acuerdo. Porque, hablabas de pautar, de las sesiones, de adaptarte a las personas que van contigo. Lógicamente, no estamos hablando de una dieta al uso, no,
como se suele hacer, en el que vas al nutricionista o la nutricionista, te pesan, te dan las pautas para una semana o 15 días y tú llegas a casa y con esas pautas que te han dado vas haciendo y al final llega un punto en que dejas porque no puedes seguir porque no estamos viendo otra serie de cosas que ocurren cuando estás con esos días de dieta, cuando tienes esa falta o esa carencia de alimentos que te prohíben, porque seamos realistas, durante las dietas de toda la vida se nos prohíben los alimentos, se prohíben muchísimos alimentos. Te dan una serie de alimentos y tú te los cocinas como tú creas y al final todas las personas tendemos a cocinar de la misma forma. Plancha, horno, verdura hervida y no solo poquita eso. Cosa más. Al final, por ejemplo, yo sé que una parte diferencial y la que todo el mundo recurre a mí es la parte de cocina. Yo envío un plan nutricional en el cual ni peso alimentos ni cuento calorías, sino que intento que la persona coma de manera intuitiva. Al principio esto parece una locura, pero se acaba consiguiendo. Y yo además digo, es que no siempre vas a tener el mismo hambre, porque no tienes el mismo estado emocional, no has descansado lo mismo, tienes una situación en el trabajo, con una situación personal en el cual se desata emocionalmente y fisiológicamente la respuesta suele ser las emociones y la comida, ¿no? Entonces, en todo ese trabajo que se lleva a cabo, tú no comes lo mismo todos los días, ni todas las semanas. Las mujeres, yo siempre lo digo, ¿no? En el estado preregla o incluso en la regla, es que me apetece más dulce. No es solo que te apetezca dulce, es que tu cuerpo te pide más carbohidrato y además tu cuerpo te está pidiendo energía. Entonces, si intentamos encima contrarrestar eso y controlarlo, es lo peor. Entonces, vamos a comer de manera intuitiva. Y en mi caso yo siempre les digo, no te preocupes que ya me como yo la cabeza por ti, porque al final son planes nutricionales que igual me dicen, pero 29 folios o 20 folios. Y digo, no, es que claro, tú tienes el menú, tienes aclaraciones, adaptaciones, cambios, te enseño, pues si aquí te he puesto pescado, ¿por qué lo podrías cambiar por otro tipo de proteína? Que si yo te pongo guisantes, que tú digas, porque un día dices, no tengo guisantes, he puesto judías, hay gente que me decía, yo es que me he sentido mal por hacer ese cambio. Digo, ¿pero por qué? Si nutricionalmente son muy parecidos y lo puedes cambiar, ¿no? Entonces yo creo que también es empoderar a esa persona a enseñarle cómo hacerlo y además darle ideas de cocinar. O sea, yo al final me como muchísimo la cabeza para que con un brócoli, o sea, te doy 200 recetas si hace falta, 200 maneras de cocinarlo, combinarlo con otros alimentos, con especias, haciendo salsas, haciendo maravillas, porque al final es así, ¿no? Y esa es la diferencia, la gente al final acaba comiendo todo de la misma manera. Entonces, si les enseñamos a cocinar saludable y cocinar verduras de manera que disfruten tanto, que yo al final, ahora estoy acompañando también a un grupo nuevo y están flipando porque me dice, guau, es que me encanta. Y llega el viernes, que solía ser tradicional de pizza en casa, y me acabo de hacer una de tus recetas porque tenía un mono increíble de lo rica que está. Esa es la diferencia y lo que necesita la gente al final, entender. O sea, que no solo veamos cómo disfrute una pizza, una hamburguesa, etcétera, que obviamente habrá momentos así, pero también cocinarnos tan rico que nos encante lo que estamos haciendo. Y después hablabas también y hablamos que eres experta en emociones. Y estabas diciendo hace un momento esa importancia de lo que es las emociones y la comida, de cómo el estado emocional influye mucho en lo que el cuerpo pide. Yo pienso también en muchos momentos las emociones al final es otro alimento. Sí, es otra manera de alimentarnos. Las emociones siempre, toda la vida nos han hecho... yo siempre a la gente que acompaño le digo, no te culpes, porque fisiológicamente y desde que somos pequeños lo que llevamos biológicamente, como él diría, en nuestros genes, es la respuesta a todas las emociones es la comida. Y siempre nos han enseñado que la respuesta a toda esa parte emocional es la comida. Ahora, ¿qué tenemos que intentar trabajar? Obviamente, ojalá el día de mañana esto esté integrado en el sistema y desde pequeños te enseñen que no pasa nada si lloras, no pasa nada si estás triste y que son estados emocionales que si te toca vivirlo porque, oye, se ha roto mi juguete y al romperme mi juguete es normal que sienta tristeza porque he perdido mi juguete. Está bien, emocionalmente es adecuado. Y enseñar también a trabajar esas emociones o entender, pues oye, sí, me toca estar triste y me toca estar triste, ¿no? Y luego, mucha gente se equivoca con esta parte porque intenta emocionalmente decirte, bueno, pues no comas, escribe, sal a correr, baila, tal, y bueno, depende, ¿no? Porque si a mí
yo como porque qué estímulo estoy buscando con la comida, ¿no? Es muy importante analizar qué me produce la comida para calmarme esa parte emocional y buscar otra actividad que me produzca exactamente lo mismo. Si yo odio salir a correr y lo que me genera es cabreo y frustración, si cambio el comer por ir a correr, es lo peor que puedo hacer, porque al final estoy generando otra emoción más, ¿no? Pero entender esto creo que es súper importante, porque a veces intentamos meter las emociones en un bolsillo y como que no nos afecten, pero llega un momento que es como el cajón de Doraemon, al final en cuanto lo abres estalla. Entonces, la comida y las emociones están súper relacionadas porque desde pequeños nuestros abuelos, nuestros padres, todo el mundo, al final es como, estás triste, come. Tenemos que celebrar, vamos a comer. Vamos a quedar y siempre buscas con las personas que quieres quedar un momento alrededor de la comida, ¿no? Nadie te dice, oye, damos un paseo, montamos en bici, montamos en patinete, vamos a la playa. No, al final es... Nos tomamos algo, una cerveza, cenamos, merendamos, brunch, da igual, pero siempre buscamos esa parte con la comida. Sí, bueno, nos han educado y nos han enseñado que las relaciones sociales también tienen mucho que ver con la comida. Nos sentamos en una mesa y a partir de ahí pues todo va surgiendo. La familia, pues la mesa también. Es un poco la educación que tenemos. ¿Y de qué forma trabajáis el tema de las emociones dentro de lo que es todo tu proyecto? ¿Cómo acompañas a todas estas personas que acuden a ti? Porque, bueno, pues imagino, ya me decías que preparas recetas, preparas preparas un menú para las personas, les das las recetas, les facilitas los cambios, das muchas opciones. ¿Cómo se mete también, cómo se incluye todo ese aspecto emocional? Yo tengo dos maneras principales de acompañar, que es al final en manera grupal, sobre todo en el cambio de hábitos, que para mí es imprescindible, o sea, de hecho es la base. Aunque lleve a alguien en individual, siempre sí o sí tiene que entrar en el grupal, porque para mí es esa red de apoyo que muchas veces no tenemos en nuestro entorno hasta que nos acostumbramos, o también integramos eso como parte de nuestra vida, es tener una familia. Al final a mí me encanta cuando se crean esos vínculos tan bonitos y porque el grupo da mucho poder, o sea, al final es una comunidad, generas ese vínculo. Entonces yo lo acompaño tanto en manera grupal, en el cual damos sesiones grupales, tanto yo como una psicóloga que trabaja conmigo, y trabajamos la parte emocional primero, entendiendo qué emociones hay, qué nos lleva a cada emoción, y también analizando si lo que me toca sentir es una emoción, un estímulo emocionalmente correcto o no. Y siempre hago un ejercicio con ellos que me encanta, que es saber qué círculo vicioso tenemos respecto a la comida y las emociones. Y una vez que somos conscientes de ello, empezar a trabajar para que no sea siempre la comida el único recurso que tengamos. Yo siempre les digo, la comida va a estar ahí y el comer emocional existe y no podemos evitarlo. Además, jolín, que también es maravilloso. A veces comer por placer es brutal, ¿no? Y no lo debemos de ocultar. Lo que tenemos que intentar es que tengamos otros recursos para que en función de el día y de también cómo estemos, yo siempre digo, nuestro termostato emocional, elijamos una u otra opción. Entonces, o lo hago en grupo, en el cual obviamente les enseño esa parte, y luego quien necesita también sesiones más individuales o acompañamientos más individuales, ahí sí que me meto de lleno en, juntas o juntos vamos a ver qué emociones son las que más tienes canalizadas. Normalmente solemos tener una emoción que yo siempre digo en zona de riesgo o en que es como la que no nos gusta sentir y la evitamos a toda costa, ¿no? Pero pues entender cómo funcionan las emociones, entender qué está pasando en cada persona o qué emociones son las más predominantes y por qué, porque a veces yo siempre digo, muchas veces hay gente que vive en pérdida absoluta, ¿no? Que está todo el día triste porque está teniendo estímulos que no le corresponden, porque todo enseguida lo ve como una pérdida o muy, muy típico como amenaza. Al final estamos siempre en situación de alerta con respecto a todo, ¿no? Es que va a pasar esto, es que va a pasar... ¿Pero ha pasado? No. Entonces no me toca sentir esa emoción, ¿no? Entonces al final es analizar, o bien de forma grupal o de manera individual, qué está pasando y empezar a introducir pequeños cambios, pero sobre todo que la persona sea consciente y empiece a hacer ese trabajo emocional. ¿Y cómo llegas tú a todo esto, Laura? Porque claro, hablamos de un inicio como farmacéutica, muy estando completamente dentro del sistema, con todo lo que el sistema nos dice,
pues, lógicamente aconsejando fármacos, que es lo que va principalmente las personas a buscar a una farmacia. ¿Cómo se produce en tu vida ese cambio a decir, wow, vale, sí, soy farmacéutica, pero hay cosas que dentro de lo que es el sistema farmacéutico me rechinan, que no casan conmigo, no estoy en ese momento? ¿Cómo se produce también ese cambio en tu vida? Pues en mi caso, al final, toda la parte nutricional empezó siempre por, como todo nos pasa, por una parte interna mía, en el cual decidí empezar a interesarme. Necesitaba además perder mucho peso. Yo siempre soy una niña que tenía mucho problema social, de bullying, de episodios en los cuales ni me gustaba mi cuerpo, malas relaciones con la comida, etcétera. Y por eso al final también me dedico a lo que me dedico hoy en día, ¿no? Pero entrando en la farmacia, al final, si tuviese una farmacia para mí, seguramente lo pudiese modificar, pero al final también es ir contra el sistema, ¿no? Y en mi caso, la manera en la que funciona hoy en día la farmacia es que la farmacia genera dinero si yo vendo productos o suplementos. Y para mí siempre ha primado mucho más mi conocimiento y el cómo yo puedo aportar o acompañar a esa persona, y a veces es simplemente con otro tipo de opciones que no es recomendar algo, y eso al final no gusta, porque la persona que lleva una farmacia lo que quiere es que entre dinero. Entonces es como, muy bien, te has tirado 15 minutos hablando con esta persona y no ha comprado nada. No puede ser. O sea, primero compra y luego, si quieres, te tiras 5 minutos hablando con ella. Pero yo lo que necesito es rentabilizar tu trabajo. Entonces, claro, yo sentía que mi valía iba después, o mi conocimiento, de una recomendación por cómo está hecho el sistema, que al final, oye, es una manera más de trabajar, pero pues a mí no me gustaba. Al final era como, no damos valor a una consulta nutricional, porque en vez de a lo mejor cobrar mucho más por una consulta nutricional, pasas consulta y después sí o sí tiene que ir implícito que la persona que sale de la consulta le tienes que recomendar sí o sí 1, 2, 3, 4 productos. Entonces, claro, a mí me rechinaba muchísimo. Era algo como, ¿pero por qué? O sea, obviamente, si yo solo quiero recomendar porque considero que es importantísimo, genial, pero siempre va a ser un extra. Para mí la base es otra. Y en el sistema de farmacia es todo lo contrario. La base es la recomendación, el suplemento, el producto, el fármaco, y después mi conocimiento. Me decías que llegas a la nutrición también por ese aspecto personal de ser una niña que sufre bullying. ¿Qué piensas? Porque sí que estamos viendo cada vez más, además, que pues esas niñas principalmente, aunque también algunos niños que tienen algo más de sobrepeso, están un poquito más, como se decía, gorditos o gorditas en la infancia, son esos niños y niñas que sufren más insultos por parte de los compañeros y compañeras, y que llegan a desarrollar después esos trastornos de la conducta de la alimentación, esos TCA que tantas personas hay y que derivan pues en personas anoréxicas, bulímicas, personas que se dan atracones y muchas otras cosas que ni siquiera somos conscientes de ello, y que probablemente si nos parásemos a pensar, muchas de las personas que tenemos sobrepeso o obesidad como yo, pues probablemente encontraríamos en nosotras mismas un trastorno de la conducta alimentaria, pero que no sabemos ni siquiera, o no somos conscientes que tenemos ese trastorno. En mi caso, yo siempre lo digo, y es algo que genera mucha controversia, que todo el mundo tenemos ciertas conductas de TCA, porque al final normalizamos ciertas frases o ciertos no, hoy no desayuno, que ayer me pasé 3 pueblos, me he pasado comiendo, he pecado. Al final son cosas que ya estamos teniendo una connotación negativa. ¿A qué? A disfrutar de un día saliendo fuera. Pero ¿qué más da? Disfrútalo. O sea, yo con esto meto también mucha caña a la gente que acompaño, pero es que al final socialmente está muy instaurado. Tenemos por un lado un canon de belleza que nos vende, incluso ahora ya más con las redes sociales, cuerpos irrealistas y objetivos irrealistas, y a la par tenemos una sociedad que impulsa a comer de manera masiva. O sea, tenemos una sociedad gordófoba, que ya no es la estigma hacia las personas solo gordas, sino que en cada milímetro de nuestra vida tenemos una máquina de vending, una cafetería, en nuestro trabajo, por si acaso tengo toda la mesa llena de comida, me llevo bajo y tengo un establecimiento,
un súper, un hiperbazar, lo que sea, pero tenemos comida a raudales. Y al final es algo que para mí genera mucha incoherencia. Queremos esto, pero a la vez esto otro. Entonces, yo creo que socialmente tenemos mucho problema porque todos tenemos ciertas conductas de TCA. Entonces, la línea es muy fina. ¿Cuándo se diagnostica y cuándo no? Muy complicado. Y yo encima hoy en día estoy viendo mucho problema con los adolescentes. Más incluso que en mi época. O sea, en mi época yo al final siento que éramos niños más seguros todavía. Es verdad que quizá las redes ha tenido mucho que ver las redes sociales. Pero ya no solo con las personas con sobrepeso o obesidad, sino hasta todo lo contrario. O sea, yo tengo perfiles de niños, niñas sobre todo, que no les gusta su cuerpo. Tienen una mala relación con el cuerpo, da igual el punto en el que estén. Y eso es algo que vamos a tener que enfrentarnos mucho a ello. Porque ya no es una persona que esté gorda, sino que una persona que normopeso, incluso un poco más delgada, en normopeso tampoco se ve bien. Y al final las redes sociales nos han hecho tachar ciertas partes del cuerpo y que los niños al final odien su cuerpo en vez de gustarles. Y decías que son que principalmente más en las niñas que los niños. Esto, bueno, pues sí que es cierto que por algún motivo, no se sabe el qué, a la mujer siempre, pues si está en sobrepeso, pues siempre se le tacha más de gorda que no al hombre. Porque a la mujer le han canalizado, o sea, nos han canalizado con el cuerpo simplemente. El hombre al final ha tenido otro punto, pero a la mujer siempre es como nuestra valía ha dependido de nuestro cuerpo muchísimo tiempo y por mucho que quieran decir sigue existiendo, porque yo conozco mucha gente que va a un trabajo y le dicen que no porque está gorda o porque no tienen uniformes para personas con esas dimensiones. Es como, a mí me choca muchísimo, pero la realidad es que a la mujer siempre nos han tachado por el físico. Y es como tu valía muchas veces socialmente empieza ahí y después del físico ya vemos lo demás. Entonces al final la mujer tenemos un peso enorme socialmente en ese aspecto, que cada vez yo espero que vayamos cambiando más, pero es inevitable que a mucha gente le preocupe. Porque las mujeres al final estamos en el punto de mira, yo creo que de mucha gente. Y ya no solo nosotras, sino que todo el mundo se fija, ¿no? Y al final dicen el pecho, la tripa, las piernas. Entonces yo siempre hago un ejercicio y es verdad, las mujeres nos miramos al espejo y la mayoría de las veces lo que buscamos son los defectos y un hombre es todo lo contrario. Un hombre se mira a un espejo y lo primero que hace es admirar todo lo que tiene o halagarse, vamos a comernos el día, estoy muy orgulloso de ti, pero eso no ocurre con las mujeres y eso es por algo. Es por algo, por todo lo que nos decías, todo lo que hemos aprendido y el cómo se nos ha identificado siempre con el cuerpo y cómo al final disociamos, porque al final el problema es de una disociación total y absoluta en muchos de los casos que se conocen de TCA, de niñas o de mujeres, como tú decías, de normoformas que no les gusta su cuerpo, pero porque quizás ellas no ven el cuerpo real que tienen o lo ven completamente distorsionado o comparan. Es la comparación siempre. Pero los hombres también está pasando mucho, sobre todo en no más hombres, más yo creo que chicos o adolescentes, sí. Porque ahora hay mucho peso social con lo mismo, con al revés, en plan, me tengo que mantener fuerte, el gimnasio, abdominales, músculo, y si no tengo eso es como, jolín, ya no es tanta la gordura, sino esa figura social, y también está empezando a haber mucho problema en adolescentes, ¿no? Y justo es lo que dices, esa disociación ocurre porque justo nos han hecho odiar nuestro cuerpo. Y yo lo he vivido y no hago más que recalcar a mucha gente que a veces buscamos siempre un estándar en nuestro cuerpo que jamás llega, porque buscamos siempre la felicidad en la parte física o externa. Entonces cuando ya lo he conseguido, da igual, porque no me siento satisfecho y veo otra parte, y veo otra parte, y veo otra parte, y entonces nunca es suficiente. Y yo le hago mucho hincapié a la gente y les digo una frase que a mí me choca mucho, pero que es así. Tu versión más saludable seguramente no sea la más delgada. Porque si tienes que hacer tanto sacrificio, que a veces pasa, ¿no? No, es que si dejo de entrenar, tengo que ir 4 días a entrenar y tengo que comer esto y cuadrar mucho los macros y las calorías y tal, no sé qué. Eso es obsesivo. Y al final
si tu cuerpo para poder mantenerlo tienes que hacer todo eso, ese no es tu peso saludable. ¿Y de qué forma se trabaja así? Al final yo creo que sobre todo es, y a veces esto es magia, ¿no? Que dicen, no lo puedes explicar con ciencia, pues a veces no. O sea, yo creo que muchas veces, tanto emocionalmente, psicológicamente, cuando todo está mucho más centrado y ordenado, la comida también sienta diferente. Porque muchas veces también el cómo comemos, todo lo que va relacionado con la comida, aparte de la parte nutricional, influye y mucho. Entonces, para mí es fundamental que la persona encuentre ese equilibrio en el cual emocionalmente esté estable o más estable y psicológicamente también, y luego físicamente. Pero si comprometemos y nos vamos solo a la parte física y la parte emocional y psicológica se caen, no sirve de nada, porque esa persona al final para mí no es saludable. O sea, al final, por mucho que queramos intentar tener el cuerpo perfecto, a esa persona le preguntas y te va a decir que no está feliz ni contenta con ello. Y seguramente el sacrificio también que le implique no le compense. Entonces, al final, no es que sea magia o no, pero al final yo creo que es también aprender a comer de manera intuitiva y escuchar a nuestro cuerpo, que me parece fundamental. ¿Y qué ocurre? Porque, por ejemplo, hay muchas personas que dicen que escuchan su cuerpo y que su cuerpo les pide dulce, que su cuerpo les pide azúcar. Porque además esa es una de las frases que más escuchamos y que más decimos. Es que siento que mi cuerpo me está pidiendo dulce. ¿Cuándo te pide dulce? Yo siempre les pregunto, ¿cuándo te pide dulce? Lo primero, porque bueno, a veces intestinalmente, esto cada vez que lo digo la gente hace boom. Podemos tener un microorganismo que se está alimentando de dulce, entonces predispone a que tengamos más ganas de dulce, sobre todo por la tarde-noche. Pero luego coincide. Muchas veces es como, no, yo escucho a mi cuerpo, claro, lo escucho ¿cuándo? A las 9 de la noche, pero todo el día está ultra desconectada de mí, no sé si he comido suficiente, no he comido, a lo mejor he estado pendiente de 50.000 cosas del trabajo, he estado atendiendo otras 1.000 cosas, he comido sin ser consciente, sin estar en ese momento, haciendo muchas cosas a la vez, y claro, cuando ya me relajo por la noche o cuando baja ya esos niveles, es como ahora de repente mi cuerpo me pide dulce. No, te pide dulce no, te pide comer, porque no lo has estado teniendo durante el resto del día. Entonces muchas veces es cuestión de regular las cantidades, las proporciones y comer adecuadamente durante el día y desaparece. Y luego otra cosa más es, ¿estás disfrutando de lo que estás comiendo? Porque a veces durante el día, por falta de tiempo, por estar en el trabajo, comemos cualquier cosa y eso no nos está tampoco cubriendo la parte o la necesidad de placer, de disfrute, emocionalmente. Entonces, claro, llega al final del día, es el momento en el que nos relajamos, es el momento en el que nos viene todo el vorágine emocional de todo el día y claro, es que se junta todo. Entonces, claro, ¿qué te apetece dulce? Habrá que analizar por qué. Muchas veces cuando acabas regulándolo, o sea, es que esto se quita y te digo en el 90 y mucho de los casos, o se revisa y hay por lo que sea alguna parte intestinal, como digo, o da positivo en algo y dices, pues mira, es un por qué, ¿no? Pero no es que te apetezca dulce, es que tu cuerpo realmente no lo estás escuchando como debes, porque no lo has escuchado en su momento y a lo que te está pidiendo es o energía o que le des en condiciones, o te apetece dulce porque estás tan acostumbrada a que cuando tienes un problema emocional o estoy con ansiedad o estoy con estrés en el trabajo o estás acostumbrada a que cuando hay ese estímulo le das dulce. Entonces claro, te lo pide porque estás estresada o te lo pide porque tienes ansiedad. Entonces vamos a modificar el estímulo. Si tengo ansiedad, ¿qué le voy a dar a mi cuerpo? En vez de darle dulce, voy a hacer otro tipo de acción o voy a trabajar o voy a escribir o voy a ver qué está pasando ahí, ¿no? Porque tu cuerpo te quiere decir algo, entonces lo tapo con dulce, pero no estamos atendiendo realmente lo que está ocurriendo. Decías, y hemos hecho durante la conversación mucho hincapié en todo lo que son las redes sociales. Entras en redes sociales y hay inputs de todo tipo, hay nutricionistas por todos lados, dietas milagrosas, alimentos que tomar, bebidas para controlar el peso, ves también infinidad de cosas, te hablan personas que te hablan del ayuno, de dietas. Es una locura. Es imposible, muchas veces entras y empiezas a buscar, a mirar, o te van saltando directamente en todas las redes sociales infinidad de personas que
que te dicen, que te cuentan, que te explican, que quieren que compres, que quieren que hagas. Y llega un punto en que dices, ¡voilà! Es muy complicado porque, como yo digo, tenemos que comer. Pero al final es con quién comulgas y con quién te sientes más identificado. Yo no digo que lo mío sea mejor que lo de otro. Es mi manera de trabajar y al final encajo más con un perfil. A lo mejor hay gente que es súper disciplinada y yendo una vez cada 15 días a consulta le funciona perfecto, pero no es mi público. El problema es que creo que hoy en día hemos vuelto loca a la gente. Porque al final, con tal de diferenciar y vender al final cualquier servicio a costa de todo. Y a costa de todo implica tirar por tierra a otro profesional, pisar a otra persona. Que entiendo que las redes sociales al final nos tenemos que posicionar. Pero eso no implica que yo te diga, bueno, pues mi opinión sobre el ayuno, mi opinión sobre, no sé qué, pero al final es que funciona y sobre todo que no nos olvidemos, que a veces creo que es lo más difícil, pero lo que se le olvida a muchos profesionales, que trabajamos con personas y que tenemos pacientes. Que al final no es solo, más que pacientes, yo siempre digo, son ascientes. Y lo que necesitamos también es empoderarles y acompañarles. Y una vez que tú escuches a esa persona, si consideras que el ayuno le puede ir bien, adelante con el ayuno. Si consideras que tal, pero creo que es el profesional también el que, aunque tenga unas directrices y una manera de trabajar, se tiene que adaptar a la persona. No hacer que la persona encaje en lo que tú quieras, ¿no? Porque al final es lo más difícil, creo que hoy en día. Y eso lo vemos así, ¿no? Porque profesionalmente sería mucho más fácil. Yo hago algo en automático, lo hace todo el mundo y listo. Pero la realidad es que eso no termina de funcionar. Y entonces nos volvemos locos en redes sociales porque todos necesitamos comer, pero al final a la gente le volvemos loco porque unos dicen ayuno sí, ayuno no, calorías sí, calorías no, es necesario que cuentes calorías porque es que entonces si no, no vas a aprender. O lo que te dice, no, imposible, puedes comer sin controlar calorías, ¿no? Y también yo creo que en nuestro caso son etapas que vivimos los nutricionistas, todos hemos empezado por esa primera parte y luego al final te das cuenta que sí puedes comer de manera intuitiva. Lo que pasa que hasta que no lo experimentas, tú te piensas que tienes que ser súper rígido y súper estricto y luego no. Igual que eso, pues mucha gente también, el tema de la nutrición es peliagudo porque todo el mundo se cree con potestad de saber sobre nutrición. Y incluso se juega la vida de mucha gente. Porque hay problemas muchas veces hepáticos, de muchas partes metabólicas, que no somos conscientes de lo que damos, ni de la interacción que tiene con la medicación que puede estar tomando la persona, ni con suplementos, que al final pensamos que dar un suplemento es normal, pero puede interactuar con muchas cosas y nos podemos cargar realmente a la persona. Y es muy fácil decir, pues soy coach nutricional y ya me vale. O soy experto en nutrición porque me encanta la nutrición. Y es como, ojalá fuese tan sencillo como eso, ¿no? Y el problema de las redes es ese, que tenemos gente muy buena, gente vendiendo humo y gente aprovechándose. Y el problema también es para esas personas que entran en redes sociales, el poder o saber distinguir en qué punto estamos, en qué nivel estamos, con qué persona te estás encontrando, porque al final cuando haces algo así, entras en redes sociales, realmente cada uno después cuenta la feria como le va, como solemos decir. Alguien que ha hecho ayuno y le ha funcionado súper bien, pues puede decir no, porque el ayuno es espectacular. Alguien que ha hecho ayuno y no le ha ido bien, pues te dirá todo lo contrario. Me refiero ya a personas que han decidido confiar en alguien. Y sí que es cierto que muchas veces te encuentras que te van aconsejando cosas y hablas con personas y te dicen, no, tú tomas este suplemento y dices, vale, pero... luego llega otro y te dice, no, este no, exacto, este sí, este no, y te vuelven loco. Y te vuelven loco y ya no es solamente eso, sino también lo que tú decías, es, vale, yo tengo una serie de problemas o una persona tiene una serie de problemas X y ni siquiera le preguntan, oye, ¿tienes algún tipo de enfermedad seria? ¿Qué medicación estás tomando? Una analítica. Exacto, una analítica, hasta una analítica y a partir de la analítica empezamos a ver o empezamos a mirar. Porque personas que están tomando, por ejemplo, Sintrón, tiene muchas interacciones y tiene mucha incompatibilidad, tanto con alimentos como con suplementación y con muchísimas cosas. Y al final hay momentos en los que te paras y dices, wow, ¿qué está pasando? A mí una paciente amarilla una vez,
y fue porque le habían hecho una dieta en una farmacia o en un establecimiento, no recuerdo. Le habían mandado un medicamento que lo que hace es secuestrar la grasa de la dieta, pero le habían hecho una pauta alimentaria, una dieta sin grasa, con lo cual el medicamento lo que estaba provocando es sacar la grasa del cuerpo hacia la sangre. Bueno, le montó una increíble. Y al final es como, pero vamos a ver, sabemos cómo funciona ese medicamento y no le estás pautando absolutamente nada de grasa en la dieta. Es que es muy peligroso. La persona se podía ver, o sea, vino que porque pudimos actuar rápido, e incluso yo la tuve que derivar al hospital para que le dieran, le tuvieran que pinchar unas cosas y demás, pero muy heavy, porque al final dices, jolín, no somos conscientes de que es la salud de la persona, es lo que tú dices, pensamos que no y que es muy fácil, pero a veces hay que tener mucho cuidado. Hemos ido hablando de lo que es la trayectoria de Laura Rojo, de cómo empieza, de cuál ha sido su cambio, de cómo ha ido creciendo, de cómo ha ido haciendo, de cuál es un poco el emprendimiento, de cómo trabaja, de cuál es su método, de cuál es su metodología. Yo quisiera también que, porque aparte, una de las cosas que también haces son esos batch cooking, que realmente la primera vez que lo vi en casa me pareció una locura, porque me pareció una locura, pero me pareció completamente espectacular. El hecho de bueno, lo que decías, tenemos que tener claro que una persona no se puede llevar 3 horas cocinando cada día, pues porque estamos en un momento de locura, de vorágine, en la que los tiempos que se tienen, incluso para cocinar, son mínimos. Ojalá tuviésemos 3 horas al día para cocinar, o sea, a mí me encantaría, porque adoro cocinar, pero no es la realidad ni la mía ni la del 99% de la gente hoy en día. Entonces, algo que para mí me parece fundamental, y cuando decía tenemos que escuchar al paciente y lo que nos está recomendando o lo que nos está pidiendo, pues bueno, a mí me apasiona la cocina, ya lo llevo diciendo toda esta parte, y me encanta ser creativa en la cocina. Eso es algo que va en mí, creo que lo he aprendido mucho de mi abuela, de mi madre, y lo he visto siempre en casa. Pero al final es que yo me doy cuenta que la gente no tiene tiempo, pero sí quiere comer rico, ¿no? Al final es como, qué pena que comer, que el tener poco tiempo me implica tener que hacerme un brócoli a hervido con patata hervida y arroz, y dices, yo veo eso y normal que me ponga de mala leche, no lo comería. Entonces al final el concepto de batch cooking yo siempre digo que es muy adaptado y que cada persona tiene que llevarlo a su nicho, pero básicamente es facilitarte la comida de casi toda la semana en cuestión de un día. Habrá gente que lo haga en un día, en 2, o que simplemente, esto también puede ser hasta el concepto, como yo siempre les digo, ¿no? Vas a cocinar la cena, aprovecha a la misma vez otro fuego o incluso el horno, y al mismo tiempo que estás cocinando esa cena, te estás haciendo 2 comidas más. Entonces, claro, la gente cuando trabaja este tema le estalla la cabeza. Y claro, yo empecé haciendo batch cooking partiendo de alimentos frescos, pero es que hoy en día ya hago batch cooking o incluso acompaño y les obligo a que ellos mismos hagan incluso un planteamiento de batch cooking o de menú solo con alimentos del congelador o de la despensa, porque es el mayor reto que tenemos hoy en día, ¿no? O sea, genial, la semana que yo me puedo organizar, hago la compra, el domingo cocino, o el lunes o cuando sea, y ese día cocino para toda la semana o para más o menos para el miércoles, jueves, y el miércoles vuelvo a cocinar otro poquito más para lo que me queda, ¿no? Y eso es genial, pero claro, el siguiente escalón que yo me encontré es que había días que cuando no tienes tiempo de ir a hacer la compra, ¿qué pasa? Y empezaban la semana atropellados de decir, incluso yo misma, ¿no? Decir, madre mía. Y yo tiraba mucho de recursos así, ¿no? De tener la despensa bien organizada, de tener cosas súper rápidas. Y el siguiente nivel al que pasé fue enseñarles o acompañarles a cómo optimizar muy bien la despensa, muy bien el congelador, para que en las semanas en las que no tienes tiempo ni para respirar, en cuestión de 10 minutos te prepares una comida que esté rica y sea saludable, que es el mayor reto, creo que del momento actual. Y ya no solo tener recetas, sino que no tengas que ir cocinando esa receta todos los días, aunque sean 15 minutos, pero que no sea lunes por la mañana, lunes para cenar, no. Cocino y hago 2 veces de algo de 10 minutos, incluso si quieren, en ese mismo rato, en una hora, incluso en una hora, cocinarse, o 30 minutos, cocinarse varias cosas para la semana en cuestión de un clic.
no has tenido que ir a hacer la compra porque ya tienes optimizado en casa esa parte y te has puesto a cocinar de manera rápida. ¿Qué te dice la gente cuando...? Porque bueno, imagino que, como tú decías, al principio le explota la cabeza. ¿Pero qué te dicen después? Alucinan. O sea, la gente, de hecho, yo creo que es una de las claves principales para conseguir incorporar los hábitos saludables a su vida. El que al final se ajuste a su realidad. Porque la realidad es muy, muy guay, muy bonita cuando nos comprometemos con un cambio de hábitos, con un plan de alimentación. 1 mes, 2 meses que estamos a tope, motivadísimos y genial. Pero mi reto es que eso continúe después. Yo siempre digo que para mí mi satisfacción no es conseguir que la gente cambie de hábitos o pierda peso, etcétera, o el objetivo que quiera, sino que pasen 3 años y, como me hacen hoy en día, me siguen escribiendo diciendo es que obviamente no conservo todo porque es imposible y no es lo que yo pretendo. Uh-huh. Pero sí que muchas de las cosas que yo les he enseñado las siguen incorporando en su día a día y las siguen haciendo, y eso es lo que les permite seguir teniendo esa vida saludable. Entonces al final es gratitud sobre todo y un descubrimiento, porque la gente alucina de decir que en tan poco tiempo puedo organizarlo. Y mamás, yo llevo muchas mamás que acaban de ser mamás en posparto que es que no tienen tiempo de nada. Uh-huh. Y el que puedan simplemente organizar las comidas así rápido y encima comer rico y además asegurarse que los niños pueden comer saludable y todos igual, para muchas madres es quitarse un quebradero de cabeza. Hablábamos desde el primer momento, cuando hablamos de comer saludable, automáticamente la cabeza va a la verdurita, la fruta y pollo, pavo, pescado y poca cosa más. Es lo que normalmente tenemos en la cabeza. Verduras, sobre todo verduras. Exacto, sobre todo verdura y poco más. Y sin embargo, cuando hablamos contigo, cuando yo te he visto cocinar, cuando he visto las recetas que haces, no tiene absolutamente nada que ver con esa visión que teníamos de la comida saludable es la verdura, la comida saludable. No, hay infinidad de recetas, infinidad de formas de cocinarla, utilizando pues diferentes salsas que también son saludables, porque cuando escuchas una comida o una receta con una salsa, automáticamente dices, voilà, ¿cómo voy a ponerle salsa a la verdura? Porque esto no va a ser nada saludable. Sin embargo, todo lo contrario. Sí, al final yo creo que es la diferencia clave. O sea, y el equilibrio. Y yo siempre digo comer saludable, que es, ¿no? O sea, no solo cuidarse nutricionalmente, sino también mental y emocionalmente. Y esto implica que yo soy la primera y además lo muestro siempre, ¿no? Estoy fuera y mirad, me he tomado esto, otro, salgo a cenar fuera, me voy de vacaciones, y hay veces que adapto y otras veces que no, y yo lo muestro y creo que eso es lo más bonito. Pero el combinar las verduras de diferente manera, ¿no? Al final es, por ejemplo, yo es como, bueno, no como no hago solo brócoli, sino que te digo, bueno, pues vamos a combinar y hacer una base de brócoli con zanahoria, puerro, y con eso lo vamos a transformar en 3 elaboraciones. ¿Como pescado? Sí. Pero ¿cómo? A lo mejor un día les digo, pues os voy a proponer albóndigas de pescado, hamburguesas de pescado, el pescado con una salsita, le metemos garbanzo, le metemos legumbre, le metes verdura. O sea, se abre un universo. Yo siempre, cuando ellos entran, de, joder, qué rico y qué manera diferente de combinar. Al final no comía brócoli porque, claro, en mi mente estaba solo el brócoli hervido. Cuando al final lo combinamos de diferente manera, yo siempre les digo, yo odio el brócoli. O sea, a mí no me deis el brócoli hervido porque te lo tiro directamente a la cabeza. Ahora me lo cocinas de diferentes maneras y creo que es la clave diferencial. Pocos profesionales están cada vez más en esta parte, pero yo tengo referentes también muy buenos que vamos todos por ahí de, no, hay que comer rico y eso es obviamente comer saludable, pero para mí, más que comer verduras, es disfrutar de lo que estás comiendo. Porque al final sí, hay que comer más verduras, yo no voy a engañar a nadie, es la base nutricional en esa parte, ¿no? Pero realmente que sepamos por qué nos cuidamos, que no solo sea un físico, y que ese compromiso vaya mucho más allá y que implique disfrute. Si no, no tiene nada que ver. Y de verdad que doy fe, y yo y todo el mundo, que se puede disfrutar de comer saludable. Tú lo decías, se puede disfrutar de comer saludable, se puede disfrutar de... Nutricionalmente saludable.
que es más bonito ponerlo así. Nutricionalmente saludable, se puede disfrutar de hacer ese cambio de hábitos y ese cambio de vida con un acompañamiento realmente serio, con personas que te cogen de la mano y te están ayudando, como tú decías, y como has estado diciendo durante todo el programa, el acompañar también de las emociones, el entender las emociones, el hacer que las personas también entiendan esas emociones. Es que eso es fundamental. O sea, yo por eso siempre abogo a la parte de acompañamiento. Luego hay gente que no lo necesita o no lo quiere, y siempre hay talleres o hay, bueno, espero que en un futuro muy cercano haya también cursos, otras maneras, pero la verdadera transformación está en el acompañamiento, porque al final es donde yo me meto de lleno en tu contexto, en tu familia. Al final hasta he tenido sesiones con los hijos o con las hijas de pacientes, porque justo me ha dicho, es que me ha pasado esto tal, he dicho, cambiamos una sesión tuya por una con tu hija. Y no me llevo genial con los niños, me encantan, pero al final es esa transformación en familia. A mí me encanta cuando empiezan ellos y yo les digo, no os preocupéis, porque la bola de nieve va a ir aumentando y van a ser ellos los que se unan sin que se lo pidáis. O sea, no obligáis nunca a nadie a hacer ese cambio, que llegue porque ellos quieren. Y hasta en mandarme audios los hijos, el marido, de decirme, madre mía, esto está espectacular, esto está increíble, y acabar arrastrando al resto del entorno, la familia, a disfrutar de comer saludable, que creo que es súper, súper importante. Pero eso solo se implica cuando haces también ese acompañamiento, entiendes la situación de cada persona, o lo adaptas, ¿no? Pues yo suelo comer, desayunar, comer, pero luego por la tarde trabajo, entonces no tengo cena como tal. Bueno, pues vamos a adaptarnos, vamos a ver cómo lo hacemos. Eso es imposible si tú haces un curso general o un reto como puedo hacer, o un taller, que está genial por la parte de cocina, pero la verdadera transformación viene de ese coger de la mano y de ese acompañamiento. ¿Cuánto dura más o menos el acompañamiento? 6 meses. El grupal 6 meses. Y en individual depende, si es con el cambio de hábitos también son 6 meses. Luego obviamente hay opción de continuar quien quiera o lo necesite. Normalmente no se necesita tanto nivel, pero bueno, posibilidades siempre hay. Y si van conmigo en la parte individual, por ejemplo en digestivo, mínimo 3 meses. Pero normalmente suelen ser 6 o incluso 1 año a veces, porque la gente quiere seguir con ese acompañamiento en diferente medida, pero mínimo 3 meses, porque es la manera en la que te garantizas que haya un cambio. Si no, no va a servir de nada. Al final es un compromiso por mi parte y por la suya, pero los cambios no vienen de un día para otro, y sobre todo porque se tiene que producir el cambio y se tiene que mantener, que es lo más difícil, y para eso se necesita tiempo. Por eso al final son 6 meses. Por ejemplo, el grupal, yo siempre les digo, ahora me dicen, no, es que está el verano por medio, y digo, sí, es que lo he hecho aposta. No te creas que no lo he hecho aposta, porque quiero que disfrutes de irte de vacaciones y ver que no pasa nada, y que puedes volver otra vez, porque quiero que te tomes tu cervecita, si la tienes que tomar, no va a ir recomendada por mí nutricionalmente hablando, pero si te apetece, que te la tomes y veas que no pasa nada, y sobre todo aprender a comer desde otro punto de vista, desde otra manera, que es lo más importante para que tú el día de mañana disfrutes. Pues hoy muchísimas gracias, Laura. Hoy hemos tenido aquí a Laura, una mujer que hace de la comida y hace de la cocina algo especial, una mujer que ayuda a ver la alimentación de una forma diferente, que te da la mano, que te acompaña, que te acoge, que te arrulla, que se ocupa, más que se preocupa, se ocupa de ti, que te lleva a ver el alimento de una forma diferente, que hace alquimia y magia con la alimentación, con todos esos alimentos, los superalimentos, que te enseña a que ames la cocina, a que ames la comida, a que te diviertas y disfrutes, y a que el cocinar y el comer de forma nutricionalmente saludable sea un auténtico placer. El placer ha sido mío de tenerte hoy aquí, Laura. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Revelo, en Radio Cabrera de Mar. Gracias a ti por invitarme, por esta oportunidad, y sobre todo por abrir una posibilidad para todo el mundo, que al final es posible salir de muchos lugares y empezar a disfrutar. Muchas gracias. I a tots vosaltres ens veiem al pròxim programa aquí a Ràdio Cabrera de Mar. Aquest programa ha sigut Revelo, jo sóc la Verònica Escudero. Moltes gràcies.